Listo. Preséntate. ¿Quién eres? ¿Cómo se llama tu finca? Y habla un poquito durito para que le alcance a... Me toca sacar los niños. Ustedes. Vea, bueno, ¿cuánto se llama? No, tranquilo. ¿Sí? No hay. Que sí, igual toca entonces callar el gallo también. Sí, cierto. Sí. Ah, listo. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Justiniano Paya. Pues aquí yo soy agricultor de azucanaje y pues en primer lugar mi nombre es Justiniano Paya y agradezco a Belcon por estar presente acá y estar comprando el café de nosotros como indígenas. Pues yo creo que a nosotros es un orgullo de tenerlo acá en el resguardo porque siempre nos han invitado para salir fuera del resguardo a ofertar el café. Y en esa parte a mí me parece muy bueno que esté usted aquí presente y pues la notificación de nosotros es buscar, seguir trabajando en el tema del café de microlotes porque es el primer año que ofrecemos microlotes. No hemos tenido ofertas de microlotes, entonces para mí es bueno y sería como un éxito como nosotros indígenas vender un café de microlote. Bueno, ahora vamos a empezar como si fuera de ceros. Cuéntame tu nombre, el nombre de la finca, dónde está ubicada, qué altura y qué variedades tienes. ¿Qué tamaño también tiene? Buenas, mi nombre es Justiniano. Estamos ubicados en el municipio de Las Nuevas Tolima, resguardo indígena, país de Gaitania, en la vereda de La Palmera. El nombre de la finca es Finca El Marchito y tengo variedades que es esto, Capamara, Queicha, Borbón Rosado, pero ese es un varietal nuevo que se está iniciando en el 2020, que iniciamos. Tengo de un añito, mejor dicho, apenas está floreando. Y el otro del que siempre veníamos trabajando, tengo variedad Caturro, del que siempre hubo por acá por primera vez, variedad Colombia, variedad Castillo y Catimore. Y por ahí algunas maticas tengo el Caturro amarillo y unos típicos, pero la mayor parte es Catimore. Entonces pues eso tengo en área total, son 6 hectáreas que tengo, pero la mayor parte es puro café nuevo que se está proyectando este año. Y pues como le cuento, gracias por la visita aquí. Y ese es el café que he vendido con el proceso de 120 horas que ya se ha vendido. Ya, mejor dicho, hemos dado de cuenta que un café hay que hacer el proceso para buscar un mercado bueno. Porque un café lavado, pues hay un precio, pero no justifica lo que uno dice, el café de proceso. ¿Qué altura tiene la finca? La altura de la finca estamos entre 1650 y tengo una parte que es más alta que está entre 2100 y a 1850. Nosotros estamos cerca al Parque Nacional Neval Huila, ¿cierto? Sí, señor, estamos más o menos pues a 3 días de subir al Nevado. Para uno ir a mirar el Nevado nos queda 3 días caminando a pie. Estamos en esa distancia. ¿Qué haces especial en tu finca? ¿Qué haces de diferente a las fincas de alrededor? Pues lo que yo ahorita estoy entrando de lleno en el tema del café, más lo que aquí se ha producido
yo empecé trabajando frío, ¿cierto? Pero cuando entré en el tema del café orgánico, vi que eso uno contaminaba mucho y ya llevo más de 7 años que boté el frijol. Sembramos frijol, pero de ese pequeñito, pero nosotros lo producimos orgánicamente. Y aquí, pues yo como usuario de Azucanavi y representante de la asociación, siempre venimos practicando el tema del orgánico, tenemos biofábrica, estamos en la proyección de preparar más para los usuarios del resguardo, a ver si sostenemos nosotros mismos la biofábrica de orgánico, para hacer nosotros no estar buscando un producto que sea traído de otra parte, sino nosotros mismos surtir el biofertilizante que sea de orgánico, preparado con los muchachos de nosotros por acá, con todo el material que se consigue acá mismo en el resguardo. Bueno, ahora cuéntame, para producir tu café especial, ¿qué hiciste diferente? Pues a mí me tocó por lo menos primero capacitarme en unas capacitaciones de tema de varietales, porque pues en primer lugar uno no sabe y además a nosotros por acá no entran entidades así como enseñándonos que tal café o que el café tiene este proceso para que usted pueda tener un negocio diferenciado. Entonces primero yo estuve capacitando como unos 8 capacitaciones en el tema de proceso. Y ahí es donde yo pues dije, no, voy a practicar poquito. Yo voy a ser sincero, practiqué poquito y por ahí un sobrino mío tenía también otro que estuvo en la capacitación y con eso completamos 174 kilos, que no es mucho lo que se ha vendido, pero ya es una puerta que se abre y esta cosecha pues estamos fregando a ver si al menos ofertamos 1000 kilos con esa calidad que tenemos. Ahora, 2 preguntas finales. Cuéntale a los consumidores por qué se tienen que tomar tu café. Pues yo creo que el café mío viene limpio, primero que todo, un café orgánico que no se ha metido tantos químicos porque nosotros no usamos para la broca, no usamos para la roya, solamente lo que usamos es ese biofábrica que hicimos y lo tenemos por ahí preparado. Y sería muy importante que el consumidor consuma un producto limpio. Ok, ahora dinos algo en lengua que quieras transferirle a las personas que ven este video. Guayo, huechante, yayena, huech, chihueca, café meje una sip chuecha, pi mech, paca chuayo antamiamos, que ya primero, pi cuay pi guajeta, isayo na chaño chuecha, Chukiyon punch, ay tuye na ikabe mawat ko tiawan je isayo ay kabe snam do kiwa isayo he pa na wai to pa na wai nas wesh na jas panye de chanyo cha tan ye ko si pe ay nasajes café una suaya. Buenas, estoy diciendo que estoy invitando para que capacitemos para vender el mejor producto y consumir el producto de nosotros también para ofertar al extranjero. Eso sería el saludo y que nos consuman nuestro café sin miedo. Muy bien, listo, perfecto.